Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La siguiente información es importante para usted. Este edificio cuenta con medidas preventivas de protección civil. Ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, se activarán los sistemas de alertamiento. Ubique las zonas de menor riesgo, la ruta de evacuación y las salidas de emergencia. Siga las instrucciones de los brigadistas. Buenas tardes a todas y a todos. Iniciaremos la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Saludo con gusto a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional y aprovecho también la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en la presente sesión ordinaria, expresando mi agradecimiento al licenciado David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, por el apoyo en prestarnos este auditorio. Licenciado Colmenares, quisiera darnos un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestro. Fundamentalmente quiero decirles a mis estimados compañeros integrantes del comité que sean todos bienvenidos a las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Ya hemos tenido oportunidad de estar en la Secretaría de la Función Pública, en las instalaciones del INAI, y por supuesto, como ustedes saben, el día de hoy analizamos a fondo las implicaciones del formato nacional de declaración patrimonial y de intereses, reconociendo los avances logrados hasta el momento con una actitud de apertura para entender que todo instrumento de política pública es perfectible, sobre todo tratándose de un mecanismo que tendrá que implementarse a nivel nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción es, en esencia, una instancia creadora de políticas públicas orientadas a reducir la comisión de prácticas irregulares, ya que permite visualizar qué elementos deben ser considerados para mejorar los ambientes institucionales y al mismo tiempo influir en el establecimiento de una cultura de la integridad sólida en el sector público. Los ambientes institucionales importan porque definen en gran medida las oportunidades que los individuos tienen para actuar fuera de la legalidad. Esto implica que hay una responsabilidad organizacional cuando un integrante de una entidad pública comete una irregularidad. Por otra parte, en el ámbito de decisión personal, se requiere que los servidores públicos cuenten con una noción clara, práctica y realista del valor de la integridad en el desempeño de sus actividades. Para mis compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, algunos de los cuales se encuentran presentes en esta sesión donde tenemos el honor de recibirlos, es obviamente muy grato el poder estar presentes en un evento de esta naturaleza, en un sistema que tendrá que ser, conforme vayamos madurando más, un instrumento fundamental para combatir la corrupción y más que nada para lograr la integridad en el gobierno y que la gente vuelva a creer en las instituciones públicas. Pues muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, David. Sin más preámbulo, le pido, iniciamos formalmente la sesión, siendo las 6:20 de la tarde, y le pido a Ricardo Salgado, secretario técnico, verifique si existe quórum. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con respecto al primer punto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y verificación de quórum, el día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este comité coordinador. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. La doctora María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El doctor Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal.
la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, y por supuesto usted, maestro José Octavio López Presa, como presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En razón de lo anterior, se hace su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar conforme al párrafo segundo del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. En cuanto a la presentación, en su caso, aprobación de la firma del acta de la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de fecha 9 de abril de 2019. Con todo gusto. El orden del día que estaba listado para estas sesiones, la lista de asistencia y verificación de quórum, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, presentación y, en su caso, aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de fecha 9 de abril del 2019, presentación del cuarto informe de seguimiento a la recomendación no vinculante dirigida a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas relacionada con la selección de jueces y magistrados, pronunciamiento por medio del cual se hace un llamado a las entidades federativas para implementar en su totalidad los sistemas locales anticorrupción conforme a lo previsto en el artículo 113 constitucional y 36, fracción primera de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta relativa al fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción del país, seguimiento a la política nacional anticorrupción, presentación de la plataforma de abogacía ética, presentación de los avances de la plataforma digital nacional, avances del reto sin papel, propuesta para extender una invitación al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que se incorpore como invitado al Comité Coordinador con voz pero sin voto, presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican los anexos primero y segundo del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses y expide las normas instructivas para su llenado y presentación, asuntos generales y, a petición del presidente, hará uso de la palabra respecto de los puntos del orden del día. Sí, yo, dado que tenemos muchos puntos, yo quisiera proponerles que, en relación al punto 4 y 5, los obviemos o los eliminemos. Desde luego el punto 6 es muy importante, el fortalecimiento de las fiscalías. Yo pediría aquí que también lo pospusiéramos. Hay un documento que yo quisiera mandarle a los miembros del Comité Coordinador para su estudio y, en su caso, lo discutamos en una sesión posterior. En cuanto al seguimiento de la política nacional, pues les pediría respetar el acuerdo previo de enlaces, en donde el 19 de julio enviarían cada quien una postura al respecto. Un comentario muy breve en relación a la presentación de la plataforma Abogacía Ética, que se lanzó oficialmente el 20 de junio pasado en más de 30 eventos simultáneos en el país. Va muy bien, llevamos más de 700 abogados que han firmado, muchos de alto nivel, tanto en el sector privado como en el sector público, muchos presidentes de tribunales, presidentes de los supremos tribunales de justicia del país. En fin, esto va bien. Nos queda pendiente avanzar en la plataforma digital nacional. Esto también lo podemos hacer en una reunión posterior. El avance al reto sin papel, pues aquí tuvimos una reunión en Tabasco en donde se propuso a los secretarios técnicos y a los CPCs de todo el país, digamos, en un acuerdo previo al Comité Coordinador, adoptar este criterio. Se aprobó por mayoría, así es que va avanzando de manera adecuada. En cuanto a la propuesta de extender una invitación al titular de la UIF, sí lo sometería a consideración de mis compañeros en el Comité Coordinador. Podría hacerse una invitación de acuerdo al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por sesión, dependiendo de los casos que se vieran, y desde luego con voz sin voto. ¿Podríamos tomar esta votación en este momento, secretario? ¿O quisiera que leyera todos los puntos? Ok. Sí. En cuanto al punto 12, este es el punto medular de nuestra sesión, así es que esto, desde luego, lo discutiríamos extensamente. Y pues yo también obviaría el punto 13 de Asuntos Generales. Por supuesto, presidente, con todo gusto. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este Comité Coordinador el orden del día para la presente sesión ordinaria en los siguientes términos: lista de asistencia y verificación de quórum, que ha quedado ya; lectura y, en su caso, aprobación del orden del día; presentación y, en su caso… Para no volver otra vez a que leas todo lo por números. Nada más para que nos quedara claro qué números son los que se van a retirar.
Por supuesto, se retirarían el punto 4, el punto 5, el punto 6. A ver, por favor, con más. Sí, secretaria. Punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Punto 7 también. También. Punto 8, punto 9, punto 10. Perfecto. Solo quedarían el 11 y el 12. Y se eliminaría el punto 13 de asuntos generales, secretaria. ¿El 13 se elimina también? Sí, secretaria. No se podría en este caso juntar o digamos unificar el punto 3 que sí dejan vivo junto con el 13 para adelantar y no… Como lo determinen. Dado que es concerniente a lo mismo, ¿no? Las actas de sesiones pasadas y sobre todo engroses que había planteado que yo traigo por escrito, si el presidente está de acuerdo. 3 y 13. De acuerdo, tratándose de engroses, pues yo creo que no hay ningún problema. Y los traigo por escritos para consideración de todos ustedes. Entonces, el punto del día sería en los términos de 3 y 13. Punto 1, 2, 3, 11, 12 y el 13 que quedaría como asuntos generales, si le parece, secretaria. Y subsumido con el 13. El 13 se subsume al 3. Perfecto, por supuesto. Y por último sería clausura de la sesión, presidente. Entonces tomaríamos el voto de manera económica, si les parece, en el sentido de este orden que se acaba de leer. Así Está es. bien. Entonces, en consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día para la celebración de la tercera sesión ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, y de no haber inconveniente alguno, se sugiere continuar con el siguiente punto del orden del día, que es la presentación y, en su caso, aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 9 de abril del 2019, y los puntos de asuntos generales, como lo propone la Secretaría de la Función Pública, y ha quedado aprobado en el orden del día. Presidente. Muy bien. Entonces, siguiente punto. Bueno, nada más habría que tomar la votación en este punto en concreto. El punto de la unidad es someter a consideración la propuesta de la segunda sesión ordinaria de 2019 y se obvia su lectura, y en el caso de los puntos que pide la Secretaría de Función Pública que quedaron aprobados y la fiscal pide el uso de la palabra. Tomamos la votación del punto 3. ¿Sí? Bueno, me parece muy pertinente la aclaración que hace la Secretaría de la Función Pública en el sentido de que el punto 13 va de acuerdo con el punto 3, toda vez que en la sesión lo que se votó fue en el programa de trabajo y en el acta que se presentarían a posterior aprobación los engroses. Entonces, me parece que en el acuerdo, no lo leo todo, pero el acuerdo 2304 20.19.03 no refleja el sentido de los votos, ya que se votó el acta de la primera sesión extraordinaria en sus términos, y es así que posteriormente viene el engrose. Igualmente, el acuerdo, y ya no repito, SNA 2304/19.4, al igual que el punto anterior, yo solicito revisar el sentido de la votación porque me parece que igualmente fue en sus términos. No se votó por unanimidad, sino quedó que se aprobaba el acta como venía en sus términos, y prueba de ello es que se aprobará el programa de trabajo marco y se evaluarían las propuestas concretas que se trajeran en sesiones posteriores. Así lo dice el programa de trabajo. Entonces, el punto 13, que ahora se votaría, sería incluir a estas actas los comentarios que se trajeron en aquella ocasión. Entonces, yo sí pediría que se corrigiera el acta para que reflejara el sentido de cómo se votó y posteriormente se hicieran los engroses. ¿Estoy de acuerdo? ¿Algún comentario? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Podemos de manera económica? Yo creo Nada más, ahora, respecto a los engroses, hay dos engroses. El de la primera sesión ordinaria de 2019, celebrada el 5 de febrero, que en los mismos términos de su aprobación no participará en la aprobación del engrose por no haber participado en la misma ni en la aprobación del acta. De la primera sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo de 2019, estoy de acuerdo con aprobar el engrose, identificando en qué consistió dicho engrose y señalando que fue aprobado en sesión posterior.
Por lo que se respecta a la aprobación al engrose del programa anual de trabajo, igualmente estoy a favor de que se incluya como engrose aprobado en una sesión posterior a aquella en la que se aprobó el programa de trabajo. Si le parece pertinente, presidente, y a los miembros de este comité, no sé qué les parecería que después de la votación que se tomen, se agregaran a las actas tal cual las estenográficas, para que así quede plasmado el voto de cada uno de ustedes, o en su caso, cuando haya algún tema, como el caso del programa anual de trabajo o alguna de las actas, se incorpora y así evitamos cualquier redacción que no pudiera ser la pertinente. No sé qué consideran ustedes, se pueden anexar quedaría a una reacción más o menos en los términos de que los acuerdos plasmados en esta acta encuentran su motivación en las manifestaciones vertidas por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que participaron en la sesión X celebrada el día tal, mismas que se reproducen íntegramente en la versión estenográfica que se agrega a la presente como anexo número tal. Sí. Presidente. Sí, yo creo que no, que el sentido precisamente de las actas es que usted revise las versiones estenográficas y plasme el sentido de los acuerdos tal y como se tomaron. Yo, si me permite, presidente, yo traigo por escrito algunas adecuaciones a el acta de la segunda sesión ordinaria. Y son detalles mínimos que yo me permitiría hacer llegar al secretario técnico para su incorporación. Por supuesto, secretario. Hago ya. Muy bien. Gracias. Entonces, por favor, David. Gracias. Entonces, de no haber inconveniente, pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día. Tomaríamos la votación, si quieren, de manera económica, en los términos plasmados por la fiscal y por la Secretaría de la Función Pública que los está anexando, y así se estarían integrando las actas para la siguiente sesión. Entonces, si están de acuerdo, entonces se aprueba por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de fecha 9 de abril del 2019, y para no repetir los puntos de asuntos generales de número 13 que se transcribirán tal cual en el acta, si les parece. Perfecto, presidente. Entonces, el siguiente punto del orden del día sería la propuesta de extender una invitación al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que podría asistir como invitado a las sesiones del Comité Coordinador cuando así lo determine en cada caso el mismo comité, y no como invitado permanente, sino en cada una de las ocasiones que así lo determine este comité. ¿Algún comentario? Sí, igualmente, en esos términos me parece correcto, pero también señalar que puede haber otros invitados, ¿no? O sea, que es invitado en razón, como se señala ahí, de los asuntos, pero que puede también, yo quisiera mencionar solamente, por ejemplo, algún caso como la titular del Sistema de Administración Tributaria, otro que puede ser también muy interesante que se incluya su participación. De acuerdo al artículo 13 de la Ley General, hay la posibilidad de invitar a distintas organizaciones, a distintos unidades administrativas del gobierno federal o de otros órganos del Estado. Sí. Entonces se tomaría la votación, si les parece, de manera económica. Solamente para acotar que supongo que como no hubo un documento previo que se circulara en la mesa técnica o en nuestra mesa actual, damos por entendido que está en base al artículo 13 del sistema, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? De la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, para establecerlo así en nuestra acta, que es en apego al artículo 13. Y eso abre la puerta a lo que dice la doctora Mijangos al respecto de que hay posibilidad de que más adelante se puedan incorporar voces sin voto a esta institución. Se puede agregar lo que dice la doctora Sandoval, quizás agregando solo después del nombre del titular de la UIF o cualquier dependencia que consideremos el artículo 13. Si le parece bien a este comité, presidente, les daría lectura al tercer párrafo del artículo 13 para que quedara así plasmado en el acta, si les parece.
serían los términos que leí la propuesta anteriormente, aunado al hecho de que para el desahogo de sus reuniones el comité coordinador podría invitar a los representantes de los sistemas locales y los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros entes públicos, así como organizaciones de la sociedad civil. Otros entes públicos es cualquier servidor público que determine este comité en los términos del artículo 3. Si les parece, entonces tomaríamos la votación de manera económica. Entonces, por lo anterior, se aprueba por unanimidad en los términos de la propuesta extender la invitación al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tal cual se le dio a su momento, aunado al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Siguiente punto del orden del día, secretario. Por supuesto, presidente. El siguiente punto del orden del día es presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican los anexos primero y segundo del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, presidente. ¿Comentarios al respecto? Con su venia, presidente. Yo lo que someto a consideración de este comité coordinador es la inclusión de un texto en el anexo segundo de las normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, capítulo primero, generalidades, regla octava, en los siguientes términos. Esta regla octava habla acerca del conflicto de interés. Respetuosamente y con el fin de reforzar la prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial de la Federación, propongo una modificación en el anexo segundo para incluir el texto que sería del rubro siguiente. Los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales deberán observar las disposiciones relativas al régimen específico de impedimentos al que están sujetos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Penales, entre otras leyes aplicables, cuyos supuestos no están previstos en este formato, por tanto para ellos no aplica el llenado de este apartado. Lo anterior se debe a que en materia de conflicto de interés, los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación se rigen por un régimen especial, mismo que es más estricto y específico que el que se encuentra inserto en el apartado correspondiente de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Penales, todos los juzgadores federales están sujetos a un régimen específico de impedimentos cuya finalidad es preservar su imparcialidad en la resolución de los asuntos de su conocimiento. Así, esta estructura normativa incluye un catálogo extenso de supuestos que describen los casos en los que se actualiza el conflicto de interés para los miembros del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, en la propuesta que se nos presenta, los formatos de declaración de intereses no contemplan todos los impedimentos que poseen los jueces y magistrados federales. Por esa razón, se considera poco conveniente modificar los formatos para agregar todos los campos que se necesitarían para hacerlos congruentes con las leyes que ya cité, ya que esos supuestos de conflicto de interés no aplican para todos los servidores públicos, sino únicamente para el Poder Judicial Federal. En otras palabras, la regulación del conflicto de interés para los miembros del Poder Judicial de la Federación es más estricta y amplia que la propuesta que hoy se presenta. De aprobar esta propuesta en sus términos, el efecto colateral que podría producirse es la percepción de que las obligaciones que actualmente tienen por ley todos los juzgadores se están reduciendo. En lo relativo a la declaración de intereses, el formato propuesto soslaya los supuestos previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica, 51 de la Ley de Amparo y 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Algunos de los casos en los que no están previstos en el formato sería que todos los jueces tienen una obligación de declarar si sus cónyuges o parientes de alguna de las partes de sus abogados o sus representantes forman parte del juicio, si tienen interés personal en el asunto que hayan motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o sus parientes, si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto, si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo,
si hubieran aconsejado como asesores la resolución reclamada. Tienen obligación de declarar si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. Tienen que declarar amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. Que el servidor público, cónyuge o parientes hubieran presentado querella o denuncia en contra de alguno de los interesados del juicio. Que el servidor público, cónyuge o parientes hubieran sido procesados en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. Que se encuentre pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquel que le es sometido para su conocimiento, o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador. Convivir con alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos. Tienen que declarar todos los jueces o magistrados cuando aceptan presentes o servicios de alguno de los interesados, hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario dependiente o principal de alguno de los interesados, ser o haber sido tutor, curador o alguno de los interesados, administrador de sus bienes por cualquier título, ser heredero, legatario, donatorio o fiador de alguno de los interesados. Puedo seguir mencionando todos los casos en los que actualmente los juzgadores tienen obligación de declarar. Para hacer congruente los formatos con el conflicto de interés del Poder Judicial Federal, habría que agregar todos estos campos que, insisto, no son aplicables para el resto de los servidores públicos, sino son para los que les toca resolver un conflicto judicial. Por esta razón, solamente para clarificar lo anterior, en el formato de declaración que se nos presenta, por ejemplo, no incluye el supuesto en que la esposa de un juez haya sido denunciada penalmente por una persona, la cual posteriormente tramita un juicio cuyo asunto sea competencia del esposo. En ese caso, el juez tiene obligación de declararse impedido para conocer el juicio y no está en los supuestos que se presenta en este formato. Un magistrado juez decide invertir acciones en una empresa y tiene participación activa, entonces tendría conflicto de interés para conocer un juicio relacionado con cualquier conflicto en que se involucre la empresa, que tampoco forma de los rubros en los que se presenta. Por eso pienso que si se hace la aclaración en el propio llenado del formato, que para los miembros del Poder Judicial de la Federación que tengan actividades jurisdiccionales, no administrativas, aplica todas las obligaciones del conflicto de interés que están previstas en la ley, que actualmente son públicas y que pienso que son del conocimiento de todos. Su propuesta en concreto sería entonces, perdón, ¿cuál? O sea, los empleados administrativos del Poder Judicial sí firmarían completamente los formatos. En nuestro instructivo, en la página 3, en el párrafo que refiere la regla octava, sería un segundo párrafo que quedaría: los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales deberán observar las disposiciones relativas al régimen específico de impedimentos al que están sujetos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables, cuyos supuestos no están previstos en este formato, por tanto, para ellos no aplica el llenado del mismo. Sí, secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Creo que esta discusión que abre nuestro colega Alfonso muestra la importancia de haber acortado la orden del día, porque es un tema de la mayor relevancia el debatir, el discutir con todo respeto esta obligación de llenado de todos los servidores públicos de la declaración patrimonial y de conflicto de interés. Y nosotros queremos posicionar, digamos, nuestro punto de vista al respecto de este señalamiento, esta reflexión
tan respaldada en su normativa aplicable que nos comparte el magistrado, pero que nos parece que no debe de privilegiarse, y es de donde quiero partir, no debe de privilegiarse ningún régimen de excepción a ningún poder, y en este caso a los señores servidores públicos que cumplen con estas obligaciones y funciones jurisdiccionales. Nos parece que el artículo 108 de la Constitución señala que son servidores públicos, entre otros, los miembros del Poder Judicial de la Federación, y señala que todos los servidores públicos están obligados, así lo dice la Constitución, a presentar su declaración patrimonial y de intereses. Asimismo, nuestra ley que rige a este entramado de coordinación, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas también, establece en la fracción 25 del artículo 3º la obligación de todos los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y igualmente no establece ningún régimen de excepción. Quiero también hacer el comentario que en nuestra revisión de la normativa internacional, en ningún país, bueno, hay algunos países obviamente, pero en muy pocos países existen estos regímenes de excepción, y damos el ejemplo de Francia, que es uno de los referentes de más desarrollo en derecho administrativo y del derecho administrativo sancionador, y en Francia y en Argentina se utilizan los mismos formatos para los funcionarios de los tres poderes, que esa, entiendo, también es la aspiración de este Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, quiero dejar por sentado que desde la función pública, desde el Poder Ejecutivo, no consideramos viable la propuesta de la excepción. Sin embargo, entendemos perfectamente los argumentos y comprendemos también la preocupación de los señores miembros del Poder Judicial, y precisamente por ello es que hacemos una propuesta alternativa a lo que entiendo es la propuesta que usted, señor presidente, le pide más explícitamente a nuestro colega, y que es, entiendo yo, un régimen de excepción. Y la propuesta que nosotros hacemos es precisamente que el Poder Judicial, quien cuenta con su órgano facultado para interpretar los formatos que hoy espero aprobemos entre todos y con gran consenso, sea quien determine en su interpretación los apartados que les resulten aplicables, pero que nosotros como Sistema Nacional Anticorrupción nos pronunciemos precisamente por respetar la Constitución, en particular su artículo 108, que señala que son servidores públicos absolutamente todos los miembros del servicio público, y en particular los miembros del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto en esta intervención, presidente. Muchas gracias, secretaria. Sí, Alfonso. Sí, presidente, solamente para hacer un derecho de réplica respetuoso. No es la propuesta que se presenta un marco de excepción de aplicación al Poder Judicial de la Federación. Nosotros actualmente, todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, presentamos nuestra declaración patrimonial y también presentamos declaración de conflicto de intereses. Sí se hace. Lo que estoy señalando es que el formato no contempla todos los supuestos de conflicto de interés que nosotros tenemos obligación de declarar. Tendríamos dos opciones: o modificamos este formato para incluir toda la lista del Poder Judicial Federal, o hacemos la aclaración de que al menos este formato, el llenado de este formato no aplicaría, porque nosotros tenemos que llenar otros rubros adicionales que nos obliga la propia ley. Podríamos cambiar la redacción del párrafo para quitar la última parte donde dice, por tanto no aplica, sino podríamos decirse que el formato del conflicto de interés será conforme a la normatividad del Poder Judicial Federal, para que quede claro que sí vamos a hacer declaración de conflicto de interés, y lo que estoy ejemplificando que vamos a hacer una declaración mucho más exhaustiva y rigurista que la que se va a hacer en este apartado. Es cuanto, presidente. Comentarios de los miembros del Comité Coordinador. A ver, yo creo que
Yo estoy a favor de la propuesta y mucho más con la última acotación que hizo el consejero Pérez Daza. Y a mí sí me gustaría, yo creo que coincido con él en que la palabra privilegio o la palabra excepción le hemos dado una connotación negativa y realmente pues no es un privilegio, puesto que, como él ha dicho, es un régimen mucho más estricto. Es un régimen que es aplicable y que resulta propio de un poder. No es una excepción, es un régimen propio de uno de los poderes. Adicionalmente, tampoco creo que estaríamos violando la Constitución si aprobáramos ese apartado, porque sí, eso sí me parecería muy grave aceptar que al votar a favor estoy votando la violación de la Constitución. Creo que la presentación de este instructivo, pues faltó un marco teórico, un marco jurídico mucho más extenso que también dé claridad a ciertos aspectos. Por ejemplo, él ha señalado que las normas que lo obligan a estos impedimentos son las normas aprobadas por el Poder Legislativo, leyes con un rango normativo superior a lo que pudiera ser estos lineamientos. Si bien el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos faculta para emitir lineamientos para los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, creo que tenemos que hacer una interpretación armónica. O sea, se trata de una interpretación armónica y no de un régimen de excepción. O sea, en esta interpretación armónica vemos de qué manera una obligación que tenemos los servidores públicos puede ser cumplida de una manera por los que están dentro del Poder Ejecutivo o de los órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General, y de qué manera puede ser cumplida por el Poder Judicial. O sea, estamos justamente interpretando armónicamente todas las disposiciones para que, resultado de esta atribución que tenemos para emitir los lineamientos, sean lineamientos que puedan ser cumplidos sin violar otras normas por todos los servidores públicos. Ese es mi punto de vista y yo adelanto que con esa aclaración que hace, que se trata del cumplimiento de la declaración de intereses bajo sus propias normas, votaría a favor de la propuesta del consejero. Sí, David. No quiero decir, después del comentario de la doctora Mijangos me queda todavía más claro la naturaleza de la propuesta que hace el Poder Judicial, particularmente con el adendum final que mencionaste, y por lo mismo yo también creo que sería pertinente, no estaríamos violando la Constitución, estaríamos simplemente adecuándonos a la normativa todavía más rigurosa que tienen ustedes. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? No, yo sí, obviamente tengo comentarios, pero no quiero quitar la posibilidad de que previo puedo abundar en que esto es lo valioso de este sistema de coordinación. Yo creo que nadie está diciendo que caminamos hacia un régimen de excepción o la violación de la Constitución, en primer lugar, para contestar la contribución de la doctora Mijangos. Lo que estamos diciendo es que nos parece que hay una obligación de llenado de todos los servidores públicos y que los ejemplos que nos ofreció como marco de discusión nuestro colega tienen que ver con casos muy concretos, pero los formatos son solo una manifestación de interés general a la cual tendrían que estar sujetos todos los funcionarios públicos que están señalados, repito, en la Constitución. Me parece que el régimen de excusas que bien se aduce aquí
o de impedimentos es muy diferente a la manifestación de intereses, que es lo que estamos discutiendo aquí. La manifestación de los intereses de los servidores públicos en función de una fiscalización mucho más coordinada para todos nuestros objetivos preventivos anticorrupción. Entonces, el régimen de excusas, el régimen de impedimentos a los cuales está sujeto de acuerdo a su normativa el Poder Judicial es adicional, y qué bueno que lo tienen como extra a lo que vamos aquí a aprobar, a votar. Mi punto es que uno no excluye al otro y que bien se puede caminar en el sentido que se está planteando de que la Suprema Corte de Justicia o el órgano que interprete estos formatos para el Poder Judicial determine claramente qué es lo que se tiene que contestar en función de su régimen de excusas, en función de su régimen de impedimentos. Pero en general me parece que en todo caso pues se pueden llenar adicionalmente, como además lo está planteando el magistrado Alfonso al respecto de que no es todo el Poder Judicial, sino simplemente los que tienen funciones jurisdiccionales, y por lo tanto los servidores públicos del Poder Judicial en general, y sobre todo evidentemente los operativos, van a llenar sin problema estos formatos de manifestación de intereses. Entonces eso, digamos, refuerza el punto que estamos desde la función pública tratando de poner en la mesa, de que no es contradictorio, como se plantea de inicio, el hecho de que también se participe de forma general en esta manifestación de intereses y que a su vez también se sujeten a su régimen de excusas e impedimentos que ya está muy sistematizado, muy utilizado. Entonces, a mí sí me parece que puede afectar un poco, digamos, la coordinación y la homogeneidad que necesitamos aquí acordar entre todos. Yo, repito, no estoy diciendo que caminamos rumbo a una posibilidad de violatoria de la Constitución, pero sí, ahí sí me parece que puede haber el mensaje equívoco de que hay un régimen de excepción para los jueces de este país, lo cual evidentemente no es para nada, supongo, por los argumentos que nos da el magistrado Pérez Daza, el objetivo, sino simplemente dejar muy claro que son dos esferas que no son contradictorias, las esferas, repito, de las cuestiones que tienen que ver con los impedimentos a la manifestación de intereses de todos los servidores públicos del país. Muy bien. A ver si hago oyendo a las diferentes partes, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Alfonso y que nos ilustre de qué manera sería contradictorio, digamos, el llenado de los formatos para todos los servicios públicos con aspectos específicos que el Poder Judicial, en este caso los jueces, tendrían que llenar. ¿Hay alguna contradicción manifiesta que convenga que la clarifique a los colegas y al auditorio? Yo creo que la clave precisamente, presidente, es que en caso de aprobarse en lo general el documento que hoy está a debate, vamos a tener por primera vez en el país un solo formato de declaración patrimonial. Eso significa que cada uno de nosotros en los órganos que representamos tenemos que hacer todavía la parte de la implementación, llevar con nuestros informáticos para que en nuestra declaración pongamos todos y cada uno de los campos que en el día de hoy se aprueben. Además de eso, a lo que yo me refiero es en el instructivo. En el instructivo va a ser muy importante porque muchos de los servidores públicos que nunca han declarado van a tener que declarar. Entonces, la parte más complicada va a ser la implementación. Por eso yo insistiría en mi propuesta que en la regla 8 quedara claro que los que son jurisdiccionales, ese llenado del formato no lo tendrían que elaborar porque para ellos tendríamos un formato que tendría que ser mucho más exhaustivo, mucho más rigurista, porque por las particularidades de los casos que a ellos competen. El conflicto de interés, en el caso del formato que se presenta,
exige, por ejemplo, que se mencione si tú eres accionista de una empresa. Como ya mencioné, los jueces no solamente tienen que declarar eso, sino además tienen que declarar si odian a alguien respecto del caso que van a resolver. Eso ninguno de los otros servidores públicos del país tienen que declarar si odian o no odian a alguien en un juicio. Entonces, son particularidades especiales que se tienen que declarar y que por lo tanto para el llenado de los formatos que vamos a tener cada uno de nuestros sistemas, tenemos que decirle en qué casos opera la reserva, en qué casos opera el llenado y en qué casos no. También en el propio instructivo, por ejemplo, hay ciertos servidores públicos en la propuesta que presenta la función pública que no tienen que llenar todos los rubros. De eso se trata, de hacer una aclaración en el instructivo. Sí, secretaria. Sí, muchas gracias. Yo creo que tiene razón en que quizás sería un problema de redacción. Bueno, primero yo quiero dejar muy claro que como está patente aquí frente al auditorio, frente de cara con toda transparencia, no es que estemos en contraposición entera a la preocupación que evidentemente está planteando el magistrado Pérez Daza. El problema sí es los principios de transparencia y la obligación que nos debe de convocar a todos, ¿no? A cerrar filas a favor de la transparencia sin excepciones. Ese es el punto de partida. Segundo, partí de una propuesta alternativa, que era que precisamente dado que va a haber interpretaciones, ¿no?, para la administración, bueno, los servidores públicos de la Administración Pública Federal es la función pública, están evidentemente las contralorías de cada uno de los organismos autónomos, es decir, hay sus ámbitos y sus órganos de interpretación, evidentemente el Poder Judicial tiene su propio órgano de interpretación, que ahí dejáramos esta tarea. Esta fue mi primera propuesta. Ahora, yo creo que tiene razón el magistrado Pérez Daza en tanto el asunto de la redacción del instructivo. Y ahí yo lo que podría plantear es que ajustemos una interpretación, una redacción, disculpen, no interpretación, sino una redacción donde se especifique que esta obligación de la manifestación de los intereses, además de la manifestación de los patrimonios, sea sin menoscabo del régimen de impedimentos que se aplica al Poder Judicial. Y podemos saldar y caminar para estas adecuaciones que está planteando con ejemplos muy concretos nuestro colega. Pero a mí me preocupa que si se aprueba en los términos como están proponiéndose desde el Poder Judicial, cuando un juez transite, por ejemplo, del ámbito pues propiamente judicial, el ámbito del Poder Judicial, a otro ámbito, en este caso el ámbito legislativo como representante de la Nación en el Senado o en la Cámara de Diputados o en el propio Poder Ejecutivo, ¿verdad?, al ámbito administrativo, no podremos completamente hacer ese trazado, ese seguimiento, ese monitoreo adecuado de los intereses, porque no va a haber antecedente alguno precisamente por este planteamiento pues de excepción, si lo quiero decir así, que pudiera ser interpretado para los jueces del Poder Judicial. Entonces, esa es mi preocupación y por ello es que sí podemos buscar soluciones. Yo no estoy en contra de que encontremos una solución muy positiva para nuestra nación, para nuestro régimen que estamos construyendo de fiscalización y de rendición de cuentas y de transparencia y rendición de conflictos de interés que pudieran estar afectando nuestras obligaciones públicas. ¿Cuánto? A ver si déjenme intentar al menos un esfuerzo para ver si podemos conciliar o reorientar la discusión. Todos los servidores públicos vamos a presentar o van a presentar una serie de rubros, pero en el caso particular de los jueces, además van a presentar toda una batería de información que no tienen que presentar los demás, para que quede claro que no es un cambio de unas por otras, sino es todos presentan esto y los jueces además presentan algo adicional. ¿Sería eso así, esta redacción?
No, es que lo que nosotros estamos aprobando es un formato con rubros. Lo que estoy diciendo es que está incompleto el formato. Entonces, ¿para qué llenamos el formato con rubros que solamente son exclusivos para el Poder Judicial Federal? A la inversa, lo que estamos diciendo es, en la propuesta, que los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales deberán observar las obligaciones de declarar el conflicto de interés en términos de las leyes que establecen los casos particulares para los jueces. Por eso es que yo creo, y vuelvo respetuosamente a aclarar, ha mencionado la señora secretaria varias veces que es una excepción. No es una excepción. Se trata de un instructivo en el que cuando nosotros vayamos con los informáticos a decirles cómo elaborar un formato, estos rubros que se están presentando, nosotros los vamos a hacer en el sistema informático. O sea, vamos a elaborar nuestro formato con estos rubros de conflicto de interés, pero para el llenado, sí, lo que vamos a aclararle a los jueces y magistrados federales es que ellos no tienen que llenar ese apartado, tendrán que llenar y cumplir todas las obligaciones que tienen de declarar el conflicto de interés conforme a la normatividad. Es un instructivo de cómo elaborar el formato. Si nosotros no hacemos la aclaración, nosotros llevaríamos un instructivo aprobado que nosotros no tenemos facultad de modificar. Bueno, no es lo mismo modificar un instructivo que interpretarlo. Yo por eso insistiría, así tengo el mandato del Poder Judicial Federal, de que en la regla 8 se incluya esta aclaración. En caso de no alcanzar la mayoría, yo haría un voto particular. Sí, pero yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo, o no, quizá no me expliqué bien. Esta es una cuestión informática. Digamos, los jueces van a hacer su llenado en este apartado, pero incluye campos que están en los formatos de todos los demás. Y de esta manera, pues conciliamos las dos posiciones, de que los jueces no excluyan el llenado de ciertos campos que llenan los demás, sino llenan estos más otros, en un apartado diferente de la plataforma informática que diseñe ad hoc el Poder Judicial Federal. ¿Sería esto una interpretación correcta? Yo quisiera hacer lectura de la Ley General de Responsabilidades, su artículo 29, vigente evidentemente, dice lo siguiente: las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que puedan afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. Ese es un punto de partida, la ley nos mandata a este llenado a todos los servidores públicos. Podemos pensar esto con más cuidado, pero yo insisto en que no está en contradicción toda la normativa de las excepciones y las excusas exclusivamente aplicables al Poder Judicial con nuestra Ley General de Responsabilidades y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos parece también que con una buena redacción de que no afectemos o que explicitemos que esto se llenará sin menoscabo de los campos que pudieran agregarse en materia jurisdiccional, podemos avanzar y también buscar las soluciones tecnológicas. En este caso, yo ofrezco que desde la función pública pudiéramos implementar formatos donde se pueda adecuar estas necesidades del Poder Judicial o buscar una solución más específica. Porque yo creo que el argumento de base del magistrado Pérez Daza es que esto tiene que ver con los casos específicos en los cuales se tienen que excusar los jueces, es decir, son casos emergentes, particulares, específicos.
No es un asunto de que en general los jueces estén manifestando una declaratoria de intereses per se, que eso es lo que estamos aspirando a construir aquí, no para los jueces, sino para todos los servidores públicos, y eso es lo que está en juego, más lo que estamos diciendo de esta, no le llamaría interoperabilidad, pero sí este derecho que tienen los servidores públicos a estar en el servicio judicial o en el Poder Judicial y después estar perfectamente sirviendo como servidores públicos en el Poder Ejecutivo, en el Poder, en los ámbitos administrativos propiamente desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo. Entonces yo creo que no hay contradicción y que podemos avanzar en este asunto con una buena redacción para salvaguardar los intereses del Poder Judicial, pero también construir un sistema transparente de las declaraciones de intereses de los servidores públicos. Muy bien. Bueno, tenemos que tomar en algún momento un acuerdo. Yo creo que el acuerdo que propongo es en varios sentidos. Uno, cada poder puede hacer su propia plataforma, no tienen que todos los poderes ni todo el país usar la plataforma de la Secretaría Federal de la Función Pública. Esto es evidente. Entonces, cada poder puede hacer su plataforma, obviamente observando la interoperabilidad que marca la ley. Y en el caso particular del Poder Judicial Federal, la redacción que busquemos tiene que ser algo que deje muy claro que los jueces no van a dejar de llenar aspectos importantes del formato que aprobemos, sino que además llenarán otros formatos y tendrán campos adicionales de acuerdo a las leyes que les aplica y de todos los impedimentos que tienen por distintos ordenamientos jurídicos. Más o menos podríamos intentar una redacción de esa naturaleza para emitir un voto. Sí, magistrado. Sin lugar a dudas es interesante el diálogo, debate que aquí hemos escuchado. También, sin lugar a dudas, las actividades administrativas son diferentes a las actividades jurisdiccionales. Yo creo que en un momento dado, si un juez no sabe si el día de mañana un hermano, un sobrino, un tío va a tener un conflicto con otro particular y a él le va a tocar resolver. ¿Desde ahorita tendría que manifestar un conflicto de interés? Pues yo creo que no. El conflicto de interés se daría en el momento en que él conociera de ese juicio. El que nosotros manifestemos nuestros conflictos de intereses en los formatos que ahora se nos están proponiendo, tendrá por objeto el que en un momento dado la autoridad, a través de una denuncia o de una investigación, pueda darse cuenta de que un funcionario administrativo o jurisdiccional incurrió en ese conflicto de interés y consecuentemente habría que aplicarle una sanción a ese funcionario. En este orden de ideas, yo me imagino cuál sería el campo en los formatos en que el juez tuviera que manifestar, por ejemplo, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior. Estoy tomando la ley orgánica del tribunal. Pues no sé, la verdad no sé si un amigo mío el día de mañana tiene un problema de determinación de impuestos por parte de la autoridad hacendaria, va al tribunal y toca en mi ponencia. En ese momento es cuando yo me tengo que excusar. Y en ese momento es donde yo tengo que decir en mi formato, y por eso dice la misma regla que en ese momento lo tendré que hacer, decir, me excuso de este asunto porque podría haber un conflicto de interés y no quiero incurrir en una responsabilidad y consecuentemente me excuso de conocerlo. Yo creo que una solución intermedia podría ser la propuesta que está presentando el Poder Judicial de agregar un segundo párrafo a este regla octava,
que dijera los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales. Ahí estamos diferenciando. No todos los miembros del Poder, sino nada más los que realizan actividades jurisdiccionales, deberán de observar las disposiciones relativas al régimen específico de impedimentos al que están sujetos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables, cuyos supuestos no están previstos en este formato. Por lo tanto, para ellos aplicará el formato que autorice su órgano interno de control. Porque yo recuerdo que en la propuesta que hacía la señora secretaria, remitía la interpretación del formato por parte del órgano interno de control. En lugar de dejar tan abierta esa interpretación del formato al órgano interno de control, esto es, si mi órgano interno de control considera que el no llenado de estos espacios en mi declaración de intereses acarrea o no una responsabilidad de carácter administrativo o una falta de carácter administrativo. Y en lugar de hacer eso, vamos a decir que es este rubro específicamente, única y exclusivamente para los que realizan una actividad jurisdiccional, el órgano interno de control, que es el encargado de ir, de recopilar, guardar y en un momento dado hacer públicas estos datos que si se comprenden, lo tendrá que realizar. Podría ser una solución intermedia entre las dos propuestas para no dejar que no declaren nada, sino que sí tengan una declaración de intereses, pero que esa declaración de intereses sea acorde a la legislación que rige su actividad jurisdiccional. Bueno, y esto no solamente incluiría al Poder Judicial, sino a todos los poderes judiciales del país. Convengo con la propuesta del presidente Chaurán y para seguir avanzando pediría que esta última, la modificada, se votara. A ver, solo clarificar, el formato como lo estamos planteando ahora no está pidiendo la actuación bajo conflicto de interés, que eso es lo que entiendo que a los jueces preocupa, la actuación para un caso específico bajo conflicto de interés. El formato simplemente está pidiendo información genérica sobre intereses, declarar los intereses como miembros de, bueno, hay una gran cantidad de ejemplos. Pero esa posibilidad de que tengamos de los señores jueces y de todo el Poder Judicial, como además ya está reconocido que esto nada más es una excepción para las actividades jurisdiccionales versus las administrativas, está enfocándose en la actuación bajo conflicto de interés y yo ahí siento que es donde no entra la contradicción, porque lo que estamos pidiendo simplemente es la declaratoria genérica de los intereses. Y el tema, repito, es el mensaje. A mí sí me preocupa el mensaje que esta coordinación, este sistema nacional anticorrupción esté dejando, la huella que estemos dejando por sentado respecto a una excepción al Poder Judicial en la declaración de intereses, no a la actuación. La actuación esa se va a regir de acuerdo a su propia normativa, porque además eso tiene que ver también con los otros funcionarios públicos, los funcionarios públicos desde la función pública, desde los poderes administrativos, también resolvemos asuntos de contratos, asuntos de asignaciones, hay una gran diversidad donde estamos también sujetos a excusas, a momentos muy específicos donde tenemos no solamente, además de la declaratoria que hacemos en nuestra declaración patrimonial de intereses, excusarnos muy específicamente para la toma de decisiones. Es decir, no es un asunto nada más de los jueces, como para dejarlo en la excepcionalidad o en la excepción para el Poder Judicial en esta declaración de intereses. Eso es lo que me preocupa a mí. Sí, doctora Mijanos. Bueno, pues solo por no dejar, o sea, las mujeres somos minoría en esta mesa, pero intensas, ¿verdad? Yo quiero sí dejar muy claro, sentado, y a propósito de lo que se dice del mensaje, insistir, no es un régimen de excepción. O sea, la propia Constitución
crea la riqueza de este órgano, y si hubiera querido que todo fuera administrativo, pues no hubiera puesto a 2 miembros del Poder Judicial, tanto al magistrado Chaurán, en este caso representando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como al órgano de administración del Poder Judicial Federal, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, creo que la riqueza precisamente es la variedad de órganos autónomos, la Auditoría Superior, el INAI, la Fiscalía General de la República, el Poder Ejecutivo, representado por la Secretaría de la Función Pública, un organismo ciudadano. Entonces, cada uno tenemos una riqueza que no lo diferente es excepción, sino juntos construimos un régimen que sea aplicable, que sea operable para todos. Yo nada más insistir en este punto, que no es un régimen de excepción, y pues yo pediría que votáramos en el tal como lo solicitó quien hizo la propuesta, para ya no alargar este punto, a menos que hubiera alguna otra iniciativa. Gracias. Perdón, el magistrado Chaurán no es propiamente el Poder Judicial. Usted tendría que hacer la propuesta, porque es una excepción para el Poder Judicial. Yo presenté una propuesta. Lo que el presidente Chaurán está sugiriendo es que agreguemos que para ellos se aplicará el formato que autorice su órgano interno de control. Con esta propuesta modificada, pediría al presidente, insisto, ya para avanzar, que someta a consideración mi propuesta, que ha sido respetuosa, para ver si no alcanza la mayoría. Insisto, yo dejaré un voto particular porque es el mandato que tengo del Poder Judicial Federal, y en caso de que fuera desechada, por favor. Pero a mí me gustaría que leyera la propuesta concreta y que también se votara en ese caso mi propuesta que yo hice primero, porque yo hice una propuesta inicio, ¿no?, que era en el sentido de que el Poder Judicial cuenta con un órgano facultado para interpretar formatos y las normas las determine, las excepciones que determine ese órgano que interpretará la aplicación de los formatos para el Poder Judicial, sea quien pues cargue con esta excepción y no el Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es mi propuesta, que yo también propongo que se vote. A ver, tenemos 2 propuestas sobre la mesa. ¿Estaríamos listos para tomar una votación o quisiéramos una ronda más? Bueno, entonces tomamos una votación sobre las 2 propuestas. Si le parece bien, presidente, sería la propuesta de la secretaria, tal cual la leyó la secretaria en este momento, y la propuesta del consejero Pérez Daza en los términos que fue leída, entiendo, por el magistrado Chaurán y que reincorpora el tema del consejero Pérez Daza en el sentido de, a través de los órganos del órgano interno de control del Poder Judicial de la Federación. Yo tomé nota de una de las propuestas del consejero, que el formato de conflicto de intereses será conforme a la normatividad del Poder Judicial de la Federación por los servidores públicos que realicen actos jurisdiccionales en los términos. Sí. Hago la propuesta, presidente, y la votamos. Este tema es para incluir en la regla número 8 un párrafo segundo que rezaría de la siguiente forma: los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales deberán observar las disposiciones relativas al régimen específico de impedimentos al que están sujetos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables, cuyos supuestos no están previstos en este formato. Por tanto, para ellos aplicará el formato que autorice su órgano interno de control. Ahora yo clarificar mi propuesta, porque es exactamente en este sentido que hace el magistrado Pérez Daza, es para mi gusto, en cómo la leyó, una excepción. Ahora, lo que yo quiero proponer en ese mismo norma octava es simplemente agregar lo siguiente, una mejora de la redacción que diría: lo anterior, o sea, al final de esa norma 8 como la tenemos ahí, lo anterior sin menoscabo del régimen de impedimentos del Poder Judicial. Es muy sencillo, es una frase. Se aplica la norma octava en los términos como las tenemos y lo conocemos aquí todos, y
lo anterior es sin menoscabo del régimen de impedimentos del Poder Judicial. Esa es mi propuesta. Muy bien, pues están las dos propuestas. Entonces, si le parece bien, presidente, someteríamos a votación la propuesta de esta última redacción que propone la Secretaría de la Función Pública, agregando este párrafo a la regla número 8 y el caso de lo que nos acaba de leer el consejero Pérez Daza. Pero tendría que ser por orden. Presento una propuesta, votémosla y después votamos la segunda propuesta. ¿Está bien? Por favor, para… Por supuesto. Bueno, quien la presentó primero Entonces, fue… someteríamos a No, votación. discúlpeme, la primera fue la que presenté yo. Bueno, en el orden de las intervenciones, el uso de la palabra primeramente la tomó el magistrado Pérez Daza, que yo recuerde, después intervino usted, secretaria. Entonces, votemos La propuesta que propone el magistrado Pérez Daza surge de una participación del colega Chaurán, ¿no entiendo? No. La verdad que no. No es usted. No, yo lo entendí de la siguiente manera, hasta donde yo alcanzo a visualizar la situación. Cuando previamente se nos entregó la carpeta que contienen los documentos, entre ellos el instructivo, el Poder Judicial de la Federación presentó una observación y una petición que ahora formaliza el consejero Pérez Daza. A esa petición de modificación, la Secretaría de la Función Pública hizo una contrapropuesta, que es la que ahora está formalizando la secretaria Sandoval. Yo así lo entendí. Yo traté de hacer un intermedio, una propuesta intermedia entre lo que originalmente proponía el Poder Judicial de la Federación, que era que simple y sencillamente a ellos no les aplica el llenado de este apartado, para decir que les aplica en los formatos que su órgano interno de control establezca, tratando o procurando de lograr una composición entre las dos propuestas, porque yo entiendo que si la interpretación que está sugiriendo la Secretaría de la Función Pública en ese sentido, pues no dejarla tan abierta. Por eso fue mi propuesta de modificación a la propuesta que hizo el consejero Pérez Daza. Yo sí creo que la propuesta primera tiene que ser la que está haciendo el Poder Judicial. Si esta no se admite, pasaríamos a la contrapropuesta que hace la Secretaría de la Función Pública, y si esa no se admite, lo dejaríamos como… Ahora, la pregunta que yo les hago antes de tomar la votación es si ven conflicto entre la propuesta que hace la secretaria con la propuesta que hace el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Hay alguna contradicción? ¿Entre la propuesta y la mía? Yo sostengo la mía, presidente, y pediría nuevamente que se vote. Muy bien, tomamos la votación. Tomaríamos la votación en el sentido de la propuesta que hace el consejero Pérez Daza y de manera directa el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Calibrando vamos a decir, la posición encontrada que se genera, los formatos son únicos y nacionales como regla de operación y desde luego admiten singularidades que tienen la naturaleza de la función jurisdiccional. En este caso no acompañamos en el INAI la propuesta que formula el consejero. Perfecto, comisionado Acuña. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. A favor de la propuesta hecha por el Consejo de la Judicatura de agregar un párrafo segundo a la regla octava. Perfecto. Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo. También a favor de la propuesta del representante del Poder Judicial. Perfecto, señor auditor. Doctora María de la Luz Mijangos Borja. A favor de la propuesta que presentó el consejero Pérez Daza. Por supuesto. Doctor Alfonso Pérez Daza. Con la propuesta. Perfecto. Doctora Irma Erendira Sandoval Ballesteros. En contra de la propuesta, razón de que consideramos que agregar ese párrafo constituye una excepción al Poder Judicial en la declaración de intereses, y estamos porque, como reza el artículo 108 de la Constitución,
Todos los miembros del Poder Judicial de la Federación son servidores públicos y están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses en contra. Gracias. Doctora, el maestro José Octavio López Presa. Yo estaría a favor de la propuesta siempre y cuando, y hago esta aclaración, siempre y cuando sean campos adicionales a los que el formato para todos los servidores públicos debe operar. O sea, en tanto que ese párrafo se refiera exclusivamente a la adición de nuevos formatos, de nuevos campos, yo estaría a favor. Si me permite, presidente, hay mayoría de 4 votos en el sentido de la propuesta que hace el consejero Pérez Daza, con el voto en contra del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, y en los términos del voto que usted hace al respecto. Por lo tanto, quedaría aprobado en los términos propuestos por el Consejo de la Judicatura y sería en lo particular en este tema en concreto de los formatos. Bueno, nada más para señalar que entonces el voto particular va a quedar a mí. Por supuesto, con el voto particular de la secretaria de la Función Pública. No sé si el presidente del INAI, simplemente en contra. Así es. Perfecto. Entonces, quedaríamos en esta primera parte, en lo particular, votado esta parte del formato, señor presidente. Pues seguimos avanzando en el tema. Hay algunos otros rubros. Sí, pues bueno, presidente, tengo entendido que el Instituto Nacional de Transparencia tiene unos temas ahí al respecto. Que, como ha quedado claro, y es desde luego la naturaleza compleja de esta coordinación, yo he llamado se acoplan las instituciones para buscar un entendimiento general que les permita naturalmente señalar y encontrar caminos de acercamiento. El INAI el año pasado emitió un voto que quedó en solitario en la sesión en la que se aprobaron los formatos en noviembre, por una serie de razones que han quedado manifiestas, siendo la institución administrativa, la autoridad administrativa máxima en ambos campos, como es el derecho a la privacidad y el derecho a la máxima publicidad de la gestión pública, en el sentido pues de sus deberes constitucionales, puso muy alto el umbral y estableció una serie de exigencias adicionales a las que se habían en ese momento considerado. Cuando en este año, ya con la integración de la nueva Administración Pública Federal y de la nueva secretaria de la Función Pública y de la integración también de la fiscal anticorrupción, completando plenamente ya el sistema, aunque están pendientes los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprovecho respetuosamente para señalarlo, tomamos una decisión que fue revisar esos formatos, adecuarlos y buscar que fueran más sencillos, más fáciles en su llenado y, por consecuencia, que pudieran ser de una utilización generalizada para evitar que hubiese situaciones que pusieran, como se había mencionado, que se había complejizado demasiado su aprobación. Y eso, repito, que nos dejaron en solitario, salvo con el acompañamiento en ese momento del Consejo de Participación Ciudadana para unos elementos. Bueno, reitero que traigo un voto de acuerdo en general. Celebro mucho, y la verdad lo sostengo, que el Poder Judicial de la Federación, al margen de la diferencia de ese punto concreto que hace unos tantos tuvimos, haya emitido recientemente una consideración general sobre los formatos, lo cual nos da mucha certidumbre del acompañamiento del Poder Judicial a los formatos en general, con las singularidades que ya han quedado mencionadas por el consejero Pérez Daza. Nosotros, sin embargo, tenemos que hacer valer 6 circunstancias de concurrencia, es decir, es un voto general de acompañamiento a cómo ha quedado la propuesta explicada, establecida, pero sí tenemos que rescatar, por razones de coherencia con el voto del año pasado, la celebración en reciente, pues nada menos ayer. Aprovecho para saludar la presencia por la que hablo a nombre del INAI, de mis 2 compañeras, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y la compañera Josefina Román Vergara, que acuden con un servidor a esta sesión y que se encuentran aquí presentes. En nombre de los comisionados del INAI,
hacemos valer pues 6 situaciones que voy a referir de manera puntual, pero que perdónenme, las tengo que mencionar para que queden clarificadas. Vamos en lo general, sin embargo establecemos postura del Instituto principalmente para los siguientes temas. Son 6. Rápidamente, información de saldos. De manera concreta, el INAI persevera en la necesidad que los saldos de las cuentas y de las inversiones o demás haberes económicos que sean parte de la manifestación de los bienes, patrimonialmente hablando, se refieran cabalmente y en términos concretos, es decir, no a favor de ir por apreciaciones solo del porcentaje de su variación de un año a otro, sino porque las cuentas y los saldos que en ellas hay, tanto de inversiones como de ahorro y otras que pudiera haber, se manifiesten redondas, completas. Segundo, que se haga valer, que en el capítulo de conflicto de interés se haga valer el sector o la industria a la que pertenecen todos los terceros con los que pudiera haber alguna situación de conflicto de interés. Que no basta decir solamente que existe algún conflicto de interés potencial con fulanito, sutanito o con la empresa tal o cual, sino que se señale el rubro del sector al que participa esa empresa, por ejemplo, si es energética o si es del sector alimenticio o si es del sector farmacéutico. Tercero, velamos y dejamos asentado que por interés superior del menor, en atención a la legislación internacional y nacional que rige el campo específico de tratamiento a los menores en todos sus terrenos, que quede asentado en la configuración de los formatos que se deben respetar estas normativas para que cuando se revele, por alguna razón que no es infrecuente, es bastante normal, bienes de menores o dependientes económicos, por tanto de minoría de edad, que no se vaya a transgredir el hacer públicos sus nombres, porque eso no allega a nada y solo se pone en conflicto la tutela a los menores en su singularidad, en su identificación, sino tan solo que se mencione que el servidor tal tiene dos menores con bienes específicos a su nombre eventualmente. Cuarto, que el formato respecto a los datos que se proponen no sean eliminados en la nueva propuesta. Este formato respecto a un conjunto de datos es parte del voto particular que engloba estos 6 aspectos y que haremos llegar en breve, porque ahí señalamos que de los 506 campos que son apreciados, hay una parte que consideramos permanezcan como imprescindibles. Quinto punto, publicidad de datos de terceros. El INAI lo hizo y quedó en parte en solitario la vez pasada y tiene que verse en la necesidad de patentizar que los terceros que forman parte de cualquier capítulo de relación que involucre aspectos patrimoniales o de conflicto de interés, sí tienen que quedar establecidos, me refiero desde luego a terceros mayores de edad, y que sí tiene que haber respecto de estos la mayor exposición posible, en tanto que son partícipes de relaciones de patrimonio o de interés que pueden hacer que el funcionario público se encuentre sometido o involucrado en situaciones que pudieran tardíamente ser conocidas y que naturalmente vengan en decremento de la credibilidad y de la honestidad de los funcionarios. Y F, listado de los datos personales que se determinan públicos por cada sección. Estos, ya dije, los emitiremos de manera puntual, porque son un número grande, en la emisión del voto particular que estoy adelantando a nombre de mis compañeras y compañeros del Pleno del INAI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, esto me lleva a una propuesta y es ver si aprobamos los formatos en lo general y después particularmente tocaríamos los puntos que mencionas. Exacto. ¿Estamos listos para tomar una postura respecto de los formatos en lo general? Si están de acuerdo, presidente, que pues, pediríamos los votos en lo general para la aprobación de los formatos. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor en lo general. Sí, presidente. Magistrado Carlos Sharon Arzate. A favor en lo general. Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo. La doctora María de la Luz Mijangos Borja. A favor en lo general. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor con la propuesta general. Doctora Imerendia Sandoval Ballesteros. A favor en lo general.
Y maestro José Octavio López Presa. A favor en lo general. Por lo anterior, presidente, se aprueba por unanimidad en lo general el formato en sus términos, este punto del orden del día. En adición a los comentarios de Francisco, ¿habría alguien más en el presidio que quisiera tomar la palabra? Yo revisando, y les confieso que no es algo que… Es algo que quisiera llamarlos a la reflexión sin que tenga una posición tan estructurada como las que me han precedido, es en el punto 2 en la 17ª norma, que se llama Declaración de Intereses. El apartado segundo dice: participa en alguna de estas instituciones, y dice, se refiere a la condición de pertenencia formal del declarante a alguna institución, tipo de institución. Señala el catálogo alguna de las siguientes: organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas, partidos políticos, gremios, sindicatos, otros especifique. A mí me parece demasiado amplia esta situación que vulnera, por ejemplo, pertenecer a una iglesia, derechos humanos. Yo diría, mi propuesta sería concretamente, si participa con un poder, en un grado de poder o en un grado de relevancia en alguna de estas instituciones. Mi punto sería poner que si se participa con algún grado de relevancia, les digo, no es algo que yo aquí tenga especial interés que quede, pero sí tengo una duda respecto a si no ponerlo de una manera tan general puede violentar derechos humanos al tener que señalar que se pertenece a algún partido político, a alguna iglesia. O sea, no veo en una ponderación de derechos cuál sería el beneficio de saberlo para temas de una declaración patrimonial si no se tiene una posición relevante. O sea, si se tiene una posición de poder en una iglesia, obviamente, y se es servidor público, pues puede haber un conflicto. Si se tiene una posición de poder, y por eso pongo de poder en términos generales, puede ser poder económico, poder político, si es un partido político, poder social, lo que sea, si es una organización. Sí puede tener un conflicto, pero si se es un miembro, me parece que se afecta más el derecho que tenemos todos a pertenecer a este tipo de organizaciones, más allá del beneficio que pueda tener. Yo quisiera dejar esta inquietud sobre la mesa. Si me permite, presidente. Sí, adelante. Yo entiendo que en la última versión se eliminó por completo este asunto de las iglesias, precisamente atendiendo a esta reflexión que hace la doctora Mijangos. Aquí lo estoy recibiendo, ninguna vinculación a iglesias, las instituciones de otro tipo, pero precisamente ese fue un tema que se hizo hincapié en la mesa técnica y nosotros apoyamos completamente esa posición. Entonces ya el último, lo que vamos a votar aquí no tiene esa cuestión del tema de las iglesias. Pero sí se dejaron otro tipo de organizaciones, por ejemplo, partidos políticos. Les digo la verdad aquí, a reserva de que caiga en la cancha de nuestro secretario, a mí no me llegó con el tiempo que marca los lineamientos ninguna versión nueva. O sea, los lineamientos marcan que en las ordinarias debe ser 5 días y yo no tengo desde hace 5 días alguna nueva versión. Bueno, en todos modos, para su tranquilidad, no tiene esa cuestión de las iglesias. Sí fue algo que el Consejo de Participación Ciudadana hizo hincapié en que estuvieran las iglesias, pero entiendo que en la mesa técnica se acordó, según lo que nos refiera el señor secretario técnico de este sistema, que no participa esa cuestión de iglesias. Sí. Así es, secretaria, el tema de iglesias quedó eliminado. Se mantienen los otros comentarios que hace la doctora Mijangos en el caso concreto de partidos políticos y organizaciones sociales. Eso se mantiene todavía. Presidente. Sí. Pues yo en los formatos que tengo sí viene. Pues no es que esto es la confusión se origina por esto, porque en lo que acaba de leer
compañera Mijangos, y en los formatos que yo tengo, y en las reglas que yo tengo, y en las que estamos aprobados, sí viene. Y yo diría también en cuanto a partidos políticos, ¿qué debemos de entender por participación? Yo no creo que haya una gente químicamente pura, ¿no? Pues hay una simpatía, y eso es pertenencia, esa es labor de pertenencia, o estar afiliado, o ser militante, o ser dirigente, o ser, en todo caso, pues el grado de participación, porque uno puede, en ejercicio de sus derechos fundamentales y un derecho humano, pues es pertenecer a una organización política, ¿no? Pero no se prohíbe. Bueno, no se prohíbe, pero no viene el grado de participación. Si yo estoy registrado en un partido político, que lo estoy, pero no milito activamente en el partido político, no tengo ningún cargo de dirigencia en el partido político, ¿ya participo en los partidos políticos? Entonces, ahí había que hacer esa aclaración, ¿no? El tema es que fue un acuerdo de la mesa técnica. Yo envié a mis representantes, que son además funcionarios públicos que tienen ese cargo de ser los representantes del Poder Ejecutivo desde la Secretaría de la Función Pública al Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, tienen poder de decisión, y eso es lo que acordamos nosotros como miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, mandar enlaces con poder de decisión, me acuerdo mucho, porque no es un asunto de ponernos de acuerdo, sino de empoderarlos para tomar decisiones, y ahí lo sabe bien el señor secretario técnico de este sistema de coordinación. Ellos acordaron eliminar a las iglesias y dejar al debate de los titulares de cada una de las entidades que representan este sistema o que están en este sistema, otro debate. Pero lo de las iglesias es un acuerdo que se estableció en esa mesa, surgió de esa mesa técnica por enlaces con poder de decisión. Y bueno, yo sí, la verdad, no quiero verme como la que está contestando todo, porque en esa mesa de enlaces fue el enlace de participación ciudadana quien más defendió la participación de iglesias, de partidos políticos y de organismos sociales y cívicos. Entonces, a mí me gustaría oír un posicionamiento público de nuestro presidente, además. A ver, bueno, digamos, queda claro que sí ha faltado un poco de mayor información. Yo tengo un voto particular de uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, en el sentido de que efectivamente hubo poco tiempo para el análisis de la última versión, independientemente del empoderamiento que hagamos a los enlaces, pues sí quedaron algunas situaciones todavía por discutir, y precisamente por eso estamos aquí tratando estos temas y argumentando en favor de puntos específicos, ¿no? Ya tenemos un acuerdo de avanzar en lo general. Hay un voto particular de un miembro del Comité de Participación Ciudadana, en el sentido de que esta persona no está de acuerdo con el procedimiento y ni tampoco con la decisión de aprobarlo en lo general. Lo menciono porque tengo la obligación de mencionarlo. El resto de los miembros del Comité de Participación Ciudadana sí aprobaron por mayoría los formatos. Pero bueno, esto es el propósito de esta reunión, el tener un diálogo sobre aspectos específicos de los formatos, campos en particular. Así como efectivamente nosotros apoyamos lo de los partidos, también insistimos en que es importante incorporar los saldos, es importante incorporar las cuentas por cobrar, si no, no van a salir las cuentas de los declarantes. También es importante la protección de los menores. Estamos de acuerdo también en la publicidad de los terceros. En fin, todos estos son puntos que están a debate, y no sé si estamos listos en este momento para tomar una posición o lo podemos posponer para una reunión posterior. Yo propondría, para ir con parsimonía, que este tema de las iglesias, que fue lo que abrió esta nueva ronda de debates, ya está clarificada. No están las iglesias, sí están, como bien dice la doctora Mijangos, partidos políticos
y organizaciones sociales. Más bien propongo yo que votemos esos puntos. Yo estoy de acuerdo de inicio con lo que dice el colega Chaurán. O sea, yo estoy de acuerdo en que no tienen por qué estar entonces los partidos políticos si ya caminamos rumbo a las iglesias. Lo que yo planteo aquí es que en la mesa técnica de enlaces, quien más defendió que estuvieran, de hecho los tres, iglesias, partidos políticos y organizaciones cívicas o sociales, fueron los colegas del servicio de la participación ciudadana. Entonces, si estamos de acuerdo en votar esto de que se eliminen los tres, pues caminamos hacia allá. No necesariamente eliminarlos, pero sí poner un grado en el sentido de si tienen una influencia en cuanto al pertenecer y tienen, digamos, una posición relevante. Yo creo que eso, agregar esa posición pudiera ser de importancia. Yo pediría la voz a nombre de mis compañeros. Nosotros sí discutimos también, lo digo porque traigo el mandato que me han dado, y en el voto particular sí exponemos que conviene que sí se refiera pertenencia. Me gusta desde luego la acotación que hace la incorporó el licenciado Chaurán, nuestro querido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, de distinguir si es militante o si es directivo, desde luego, pero sí de partidos políticos, de sindicatos y, por supuesto, que se consideren, eso sí, nosotros consideramos que deben abrirse en este caso, y organizaciones de la sociedad civil u organizaciones antes llamadas no gubernamentales, ahora llamadas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, pero que se abrirían por interés público, como nosotros lo hemos venido manejando. En el apartado de nuestro voto particular referimos esas tres consideraciones. Naturalmente, estamos dispuestos a lo que se determine en torno a si esta cuestión merece un tratamiento por separado. Yo sugeriría que siento que no estamos preparados para tomar una decisión de una manera integral. O sea, si empezamos a aprobar un punto y luego otro punto, en la siguiente sesión aprobamos otros dos y luego otros dos, yo creo que les demos oportunidad al comité técnico, a los responsables técnicos, de que se van a reunir una vez, que ya quede todo claro y ya repartamos entre nosotros el mismo documento para que no haya confusiones. Si la doctora Mijangos y Carlos Chaurán traen una versión diferente a la que algunos traemos, pues mejor que nos demos un tiempo, hacemos una sesión extraordinaria del comité y antes se discute en la mesa técnica, porque si no, no vamos a terminar. Si empezamos punto por punto, pues sería cosa de avanzar un poco, pero no vamos a concluir de todas maneras. Mejor lo veamos en la integralidad y ya solamente tenemos un punto que discutir en el futuro. Sí. Propongo una extraordinaria. Yo creo que lo que nos hace falta es tiempo y que podemos bien avanzar porque son simplemente 4 puntos, que yo entiendo que hay mucho consenso avanzado. Las propuestas del INAI generan mucho consenso. Nada más que esto hay que clarificarlo aquí porque mandamos a nuestros enlaces a la mesa técnica, ahí no se debate precisamente por, repito, este asunto de que no van algunos tan con poder de decisión, los míos van con poder de decisión, espero que así pudiéramos avanzar, pero yo lo que propongo es que vayamos punto por punto, son solo 4 puntos. Bueno, es que sí tengo que decir algo, es que a veces los suyos van con demasiado poder de decisión y no dejan que los demás… Oiga, termino simplemente señalando que la acotación que hacía el magistrado Chaurán de qué significa ser partícipe de un partido político, etcétera, o qué nivel de participación, está muy claro en el formato porque propone la entrada de un rol o un puesto o una función en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. No es porcentaje de participación, militancia o querencia de nada de esto, sino el rol directo de cada una de estas instituciones. Entonces yo creo que podemos ir avanzando aquí, porque nos surgen los formatos. Presidente, Magistrado. Yo no tendría inconveniente. Yo creo que las organizaciones religiosas sí deben de quedar fuera. Me informan, ya quedaron fuera, es una causa imputable quizás a quien me representó en esa reunión que en la relación que me pasó de lo que se había aceptado y de lo que todavía estaba a debate no me lo puntualizó.
solicito una disculpa. No tengo ningún inconveniente en que se manifieste lo de los partidos políticos. Bueno, pues, es pública la militancia de muchos de los aquí presentes, ¿no? O la no militancia también, pero salimos muy seguido. Haciendo la aclaración de que se milita o es directivo o no. Sí, pero está efectivamente está puesto rol. Rol, cargo. Sí, o sea, okay, pues, está bien. Puede ser simpatizante, puede ser militante, puede ser dirigente. Sí, claro. Sí, adelante. Bueno, yo 3 puntos. El primero es, ahora sí, como dijeran, por alusiones personales, se dice que hay algunos que no mandan. Yo desde el principio señalé, la Fiscalía General de la República sufrió una reducción en su presupuesto de 1,100 millones de pesos, no tiene presupuesto para mandar enlaces al Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, hay otras secretarías que sí, otros órganos autónomos que sí, muy bien, y me congratulo que se pueda destinar tanto personal, como usted dice, con tanto poder de decisión. Pero segundo, quiero dejar muy claro que los enlaces no toman decisiones. Los enlaces son operativos y en ninguna parte de los lineamientos está que puedan tomar decisiones. Las decisiones se toman en este órgano coordinador y de ninguna manera yo puedo aceptar que un enlace tome una decisión. Entonces, si sirven para la operación, me da muchísimo gusto y yo ofrezco ir a una próxima reunión con mucho gusto para poder avanzar, porque mi tercer punto es, yo coincido con el doctor David Colmenares en el sentido de que me gustaría a mí que estas cuestiones tan serias como estas se debatieran con toda profundidad, con todos los elementos, con las mismas versiones. O sea, a mí me dicen, ya está, ¿y cómo está? Yo repito, tenemos una normatividad que debemos cumplir. La normatividad dice que los documentos se circulan con 5 días, yo tengo la versión circulada hace 5 días y tiene cambios que yo no sé cómo van a quedar, que me van a decir aquí, que voy a estar a una redacción que se me dice en este momento. Yo sí solicito que se realice una sesión extraordinaria en la que se vuelva a tocar este punto con la documentación y las notas facilitadas por los enlaces, de tal manera que, como dice los lineamientos aprobados en el punto 4, sirvan para la operabilidad de este órgano y no para tomar decisiones. Bueno, podríamos tomar la votación, si se aprueba la propuesta de la doctora Mijangos, de tener en bien breve una sesión extraordinaria para votar sobre este tema, teniendo la información completa. ¿Sí? Presidente, yo sugeriría muy respetuosamente, apoyando parcialmente la sugerencia que ha hecho el Contralor y la fiscal, que pudiéramos reservar los puntos concretos, encorchetarlos, y que esos no los votáramos en esta sesión, sino que los dejáramos a una discusión posterior a la que yo también procuraré ir, porque yo también, aunque sí envío un enlace, mi enlace no tiene facultades de acuerdo con mi normatividad. Pero que todo lo que no encorchetemos ahorita, ya lo aprobemos y dejemos muy avanzado el camino para que ya nada más los puntos a discusión, que bien puede ser los saldos, si nos vamos a ir a cantidades específicas y no porcentajes, la tutela de los derechos del menor y de algunos incapacitados posiblemente, algunas otras cosas. Dentro de lo que está proponiendo el INAI, bueno, pues vamos a encorchetar esos 6 o 8 puntos, no recuerdo cuántos son, y si alguien tiene ahorita algunos otros puntos que encorchetar, pues los encorchetemos y ya lo que no quede reservado, queda aprobado, y no que el día de mañana volvamos a traer a la discusión de nueva cuenta esos temas. Esa sería mi propuesta. ¿Estarían de acuerdo los dos? Bueno, entonces podemos hacer eso, encorchetar puntos, ¿algún otro adicional a los que menciona el INAI? Sí. En el mismo sentido, yo sí pediría que
que dijéramos pues los puntos que están en la versión. A mí me dicen que en el capítulo 5 respecto a la interpretación también ya se modificó, sin embargo mi versión no lo trae modificado, entonces ese no quedaría encorchetado o sea, desde mi punto de vista no quedaría encorchetado si me dicen cómo quedó, porque es que a mí me dicen ya se modificó, sin embargo, reitero, en mi versión no está modificado. Y era un punto que yo sí tenía un tema, porque yo no estaría de acuerdo en la versión que viene aquí, que sea la función pública quien interprete los formatos de un órgano autónomo como es la Fiscalía General de la República. No, pero ya está transformado. Sí. Bueno, entiendo que eso ya está superado. Pero no, claro. Sí, pero se lo leemos. Digamos, la Secretaría de Función Pública interpretará en el ámbito de la Administración Pública, es decir, del Ejecutivo Federal, igual que todos los contralores, en los ejecutivos locales, y las contralorías de cada órgano autónomo, incluida la Fiscalía, será quien interprete para efectos administrativos. Sí. Vamos a darle lectura a ese acuerdo que se tomó con los enlaces. Aquí lo tengo. A ver, sí, dice, es la capítulo 5 de la interpretación, 21ª. La interpretación administrativa del formato de declaraciones y las normas corresponde a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas a través del área encargada de la administración del sistema de recepción de declaraciones. Por lo que respecta al Poder Legislativo y los órganos autónomos, la interpretación del formato de declaraciones y las normas corresponde a los órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, la interpretación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses respecto del Poder Judicial de la Federación corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su aplicación a las autoridades encargadas del seguimiento y a la evolución patrimonial de los servidores públicos de dicho poder. Sí, eso está saldado ya. Entonces, pues yo digo que sí avancemos. Una duda. En el caso del Poder Judicial se pone por un lado la interpretación y por otro la aplicación. En el caso de los órganos autónomos, ¿a quién corresponde la aplicación? También a sus… Sí, o sea, no importa que no se diga, ¿verdad? Pues puede poner exactamente la redacción. Ok, entonces si se dijera por lo que respecta al Poder Legislativo y a los órganos autónomos, la interpretación administrativa y la aplicación del formato de las declaraciones y su aplicación corresponde a los órganos internos. Sí, correcto. De acuerdo. Podríamos tomar un acuerdo sobre este punto. Sí, así como se tomó con la acotación que hace la fiscal anticorrupción. Por supuesto, presidente, si está de acuerdo, entonces tomaríamos la votación en el sentido de esta interpretación en los términos que ya se dio lectura con la incorporación de la fiscal anticorrupción. Si les parece bien, no sé si le consideran que puede ser de manera económica o quieren que lo haga de manera… ¿De economía nominal? Nominal, okay. Perfecto. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. El punto para manifestarme concretamente. ¿Lo puede repetir, por favor? Por supuesto, presidente. Sería el término de la interpretación en los términos que le dio de lectura el consejero Pérez Daza, donde los entes autónomos lo hagan a través de sus contralorías y con incorporación de la fiscal. A favor. Perfecto, doctor. Magistrado Carlos Chaurán. El liceo David Colmenares Páramo. Sí, pues, auditor. Doctora María Luz Miján Borja. Sí, doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Doctora Imarendia Sandoval Ballesteros y el maestro José Claudio López Presa. A favor. Entonces quedaría en los términos que se leyó, con la incorporación que pide la fiscal, y entiendo yo que… ¿Podría leerlo otra vez? Perdón, por supuesto, se lo leo, que sería la interpretación administrativa del formato de declaraciones y las normas corresponde a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas a través del área encargada de la admisión del sistema de recepción de declaraciones. Por lo que respecta al Poder Legislativo y los órganos autónomos, la interpretación administrativa del formato de declaraciones y las normas corresponde a los órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, la interpretación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses respecto del Poder Judicial de la Federación corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su aplicación a las autoridades encargadas del seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos de dicho poder, y se incorporaría y su aplicación en los otros poderes, como lo pidió la fiscal.
En esos términos quedaría, y entiendo, presidente, que a propuesta del magistrado Chaurán y de usted también quedarían encorchetados los 6 puntos que manifiesta el instituto a través de su presidente. ¿Los puede puntualizar? Por supuesto, sería información de saldos, sector o industria a la que pertenecen todos los terceros, interés superior del menor, formato respecto a datos que se proponen no sean eliminados en la nueva propuesta, publicidad de datos de terceros y listado de los datos personales que se determinan públicos por cada sección. Eso sería encorchetado. Solamente aclarar, perdón, con la venia del presidente, que el INAI en esto sostiene que considera conveniente e indispensable se mantengan públicos 365 campos o datos. Desde luego, será motivo de la discusión detallada para que estos se consideren o no, pero lo teníamos que dejar asentado como parte de la condición particular o del voto particular que me proponía yo aquí a establecer para el día de hoy. Sí, Alfonso. En relación, presidente, a esos puntos, nosotros venimos a favor de la propuesta que presenta la Secretaría de la Función Pública. Nosotros votaríamos a favor en sus términos, pero por lo que expone el presidente del INAI, entiendo que él es, hasta donde he escuchado, el único que va a quedar con esa posición. Entonces, yo creo que estaríamos en posibilidad de una vez de aprobar el formato como se presenta. Yo, sí. ¿Me permite? Sí, adelante. Si me permite, presidente, lo mismo, creo que ya estamos con tiempo. Yo sí creo que hay que advertir que los tiempos son muy importantes y que seguir posponiendo la aprobación implicará demoras aún más peligrosas para este sistema. Y así como este debate que dimos de cara a la nación se aprobó y no hay problema, y ahorita estamos clarificando y también deslindando este otro tema también contencioso, pues podemos ir avanzando y que avancemos y tengamos de esta sesión formatos, que salgamos con los formatos listos. Sí, yo sí insisto, yo no tengo una decisión tomada respecto a estos puntos que, si bien son ya fueron votados por él y por eso él lo señala, que tiene en la sesión de noviembre del año 2018. Yo no conozco cuáles son esos 300 campos, yo no me puedo pronunciar sobre la publicidad de esos, o sea, necesito saber, él presentó en ese momento argumentos que se hicieron en una sesión previa que no son conocidos públicamente, que yo sí quisiera conocer. Yo no sé qué de esto se debatió en los grupos de enlaces. Me parece que sí, pues sería pertinente conocer algunas opiniones que él ha señalado, y como señaló el auditor superior, me parece que no afecta, porque paralelamente, o sea, la sesión en el mes de marzo, cuando se pospone la aprobación de los formatos, realmente lo que se genera tiempo es el tema de la interoperabilidad del sistema y la segmentación. Entonces, en eso se ha estado trabajando paralelamente. Yo no creo que unos días afecte el tema de la aprobación para diciembre. Entonces, yo sí pediría respetuosamente que lo pudiéramos ver con atención en otra sesión en la que ya contáramos con la información y no sobre las rodillas cambiando versiones que no fueron circuladas oportunamente. Bueno, ¿podemos tomar una votación respecto de eso? Someteremos entonces a votación el hecho de que se votaran los formatos en esta sesión o se encorchetaran estos 6 puntos, sí, más el tema de la participación social para que se revisara y se viera en una sesión extraordinaria. Entonces, si les parece, de manera nominal, la primera votación sería… Con la súplica de que esta sesión extraordinaria fuera a la brevedad posible, claro, ¿no? Entonces, discúlpeme, porque quiero saber qué vamos a votar. Sí, secretaria, votaríamos primero el hecho de si se encorchetan estos 6 puntos y se ven en una sesión posterior extraordinaria de manera casi inmediata, como dice el presidente, incorporando también el tema de la participación social, o en su caso, ya lo demás, ya en lo general ya está votado,
o en su caso, solamente se encorchetarían estos 6 puntos más más el de participación, o en su caso, si esta votación no queda, entonces entraríamos a todos los puntos en esta sesión. Entonces, si les parece de manera nominal, sometería a votación el hecho de que se extienda una sesión extraordinaria para estos 6 puntos en concreto, más el de participación social. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor de ese planteamiento, reconociendo la gentileza de considerar examinar los 6 puntos que el INAI subió en condición de singularidad y que algunos de ellos, espero, si no que todos, pudieran ser considerados. Gracias. Magistrado Carlos Chabrán Arzate. A favor de la propuesta. Liceo David Colmenares Páramo. Doctora María Luz Mijangos Borja. A favor. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor de la propuesta. Doctora Imeréndez Sandoval Ballesteros. A favor. Y el maestro José Doctor López Presa. A favor. Entonces, el punto quedaría aprobado por unanimidad en el sentido de que estos 6 puntos más el tema de participación social se haga la mesa de trabajo con los grupos técnicos. Evidentemente, cualquiera de los miembros del comité coordinador está invitado a esa sesión y, como manifiesta el presidente, a la brevedad trataremos de tener una sesión extraordinaria, recordando que en lo general ha quedado ya aprobado el formato y, salvo que hubiera algún otro comentario, estos serían los únicos que irían a la sesión extraordinaria. Y en lo particular, no reservados, por supuesto, presidente. Así es, presidente. Pues creo que hemos cubierto todos los puntos del orden del día, ¿no, secretario? Así es, presidente. Quedaría únicamente la… ¿Algún comentario de los miembros del comité coordinador respecto de los puntos vistos o algún otro que quisieran comentar? Sí, adelante. Yo nada más quisiera decir que al inicio me faltó agradecer la hospitalidad de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, no habiendo ningún otro punto, y siendo las 8:11 de la noche, damos por concluida la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Corrupción. Muchas gracias. Ya tenemos formatos. Sí. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.